funcionamiento de las arteriolas para la filtración glomerular. ¿Qué es lo que nos interesa en realidad cuando evaluamos función renal? ¿Ya? La tasa de filtración glomerular. Y para eso vamos a ver primero el efecto de radio arteriolar sobre la filtración glomerular. Estamos hablando de vasoconstricción, vasodilatación. ¿Ya? Nos vamos. Cada una de las millones de nefronas de cada riñón contiene dos partes principales. Primero, un componente tubular, el túbulo renal, y segundo, un componente vascular, el corpúsculo renal. Un reto voy a poner la figura, para ver la figura. Uy, esta madre está bien, Ya, miren. Cuando hablamos del corpúsculo renal, chicos, hablamos cápsula de Bowman y glomérulo. Ojo, nada más. Ese es corpúsculo renal. ¿De qué se va a formar el glomérulo? A través de la arteriola aferente y glomérulo, y luego sale ¿qué cosa? La arteriola eferente, ¿verdad? Y luego vamos a tener los túbulos. ¿Con qué túbulo comenzamos? Con torneo proximal, asa de Henle, delgada y gruesa. Luego sigue el túbulo contorneado distal y luego le sigue el túbulo colector. Muy bien. Continúa, por favor. El glomérulo es un ovillo capilar intrincado que filtra el líquido de la sangre hacia la luz del túbulo renal. La función del túbulo renal es procesar el líquido filtrado, también llamado filtrado. El inicio del túbulo renal es un extremo dilatado llamado cápsula de Bowman o cápsula glomerular, que rodea el glomérulo y sirve para canalizar el filtrado hacia el resto del túbulo renal. En conjunto, el glomérulo y la cápsula de Bowman se denominan corpúsculo renal. Cada glomérulo está asociado a dos arteriolas. Una arteriola aferente irriga el lecho capilar glomerular y una arteriola eferente que lo drena. Estas arteriolas son responsables del flujo sanguíneo a través del glomérulo. A ver, vamos a ver la arteriola. Aquí está. Esta es la arteriola aferente, que viene de las demás arteriolas, ¿no? La más grande va a ser la arteria renal. De ahí se va a ir dividiendo hasta llegar a la arteria aorta, arterias interrelineares, y luego vamos a llevar a la arteriola aferente. Forma el ovillo y forma la arteriola eferente. ¿Qué es importante que tienen que tener en cuenta? De lo que sale la arteriola eferente, vamos a tener los capilares peripupulares o asa recta, va a depender de ya de qué nefrón estamos hablando. En este caso tenemos los capilares peripupulares. ¿Qué va a pasar con esto? Los capilares van a hacer con los túbulos, reabsorción y secreción de sustancias. Por eso es importancia esa relación que tienen los capilares peripupulares con los túbulos renales, ¿ya? Muy bien, aquí están las cuatro funciones de riñón. Muy bien, continúa, por favor. El diámetro de la arteriola eferente es menor que el de la aferente, lo que restringe el flujo sanguíneo que sale del glomérulo. En consecuencia, la presión en los dos capilares glomerulares fuerza el paso del líquido a través del endotelio capilar hacia la luz de la cápsula de Bowman. En esencia, todo en la sangre, excepto los glóbulos rojos y blancos y las proteínas plasmáticas, se filtra a través de la pared glomerular. Desde la cápsula de Bowman, el filtrado se desplaza al resto del túbulo renal para su procesamiento. La función del túbulo es reabsorber todas las sustancias beneficiosas de su luz y permitir que los desechos se desplacen por el túbulo para su eliminación del organismo. Muy bien. Continúa, por favor. Durante la filtración glomerular, la sangre entra al glomérulo a través de la arteriola aferente y el plasma libre de proteínas fluye desde la sangre a través de las paredes de los capilares glomerulares hacia la cápsula
modo que en 24 horas los glomérulos producen hasta 180 litros de filtrado. El filtrado formado carece de restos celulares. Está prácticamente libre de proteínas y contiene una concentración de sales y moléculas orgánicas similar a la de la sangre. La tasa de filtración glomerular puede modificarse cambiando la resistencia arteriolar o la presión hidrostática arteriolar. En esta actividad explorarás el efecto del radio arteriolar sobre la presión capilar glomerular y la filtración en una nefrona. Podrás aplicar los conceptos aprendidos al estudiar en una sola nefrona para comprender la función renal en su conjunto. Muy bien, gracias. Amanda. Nos vamos a derechas. Muy bien, entonces vamos a comenzar de acuerdo a lo leído. Atachagua. En un riñón humano sano hay aproximadamente ¿cuántas? 1 millón de 1 millón de nefronas. 1 millón cada vez. Segunda pregunta, Reyes. ¿Cuál de las siguientes listas pertenece a la estructura anatómica en el orden correcto en que la sangre la encuentra durante el proceso de filtración? La arteriola aferente, cápsula de Bowman es arteriola diferente. Cápsula de Bowman, vamos a ver. No, pues. Es arteriola aferente más capilar glomerular. Por ejemplo, glomerular y la arteriola eferente, ¿ya? La cápsula de Bowman no pertenece a la parte de acá dice durante el proceso de filtración de la sangre. En la cápsula de Bowman, ¿qué pasa? El ultrafiltrado, ¿ya? No, ahorita lo vamos a ver. Entonces toca Torres. En la cápsula de Bowman está conectado al inicio por Tubo contorneado proximal. el tubo contorneado. ¿Vamos a ver? Muy bien. Viva la unidad. Muy bien, listo. Creo que esta no, falta una más. Vamos a esta tarjeta.
eferente, ¿verdad? Y me dicen la presión. Van a ser entre 0.5, la arteriola aferente, vamos a modificar estos valores. Me dice que la aferente lo ponga en 0.5. Ya está, 0.5. La eferente en 0.45. Y me dicen que la presión es 90. ¿Cuánto está la presión? En 70. Esto nos muestra la presión arterial. Ya chicos, esto es como si fuera la presión arterial. Y luego me dicen durante una actividad no tengan estos valores, a menos que se le indique lo contrario. Vamos a poner inicial. Doctor, la presión, doctora. Tengo 80, no 90. Ah, 80, 90 dice, ¿no? Ah, está en 80. Ahí está, 90. Uy, pero sube, ¿no? No sé por qué no quiere llegar. Ya está, 90. 45, bueno, ya. Entonces vamos a comenzar. Vamos a poder comenzar. Y va a pasar la sangre. ¿Desde dónde viene la sangre? Esto va a ser como si fuera el corazón, ¿no? Viene, pasa por la arteriola, luego pasa por el glomérulo, se va a arterial diferente, si fueran los capilares peritubular que se va a la vena renal. ¿Y qué pasa? Y este intrafiltrado se va a la cápsula de Bowman, que es la cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector y la vejiga. ¿Ya? Entonces, con estos valores, yo tuve, es decir, los rayos, ¿no? El diámetro de cada una de las arteriolas, la presión glomerular. ¿Qué les dije? La presión glomerular va a depender de la presión arterial. Si yo aumento mi presión arterial, ¿la presión glomerular va a aumentar o disminuir? Por lógica, aumentar, ¿verdad? Por lógica, aumentar. Entonces, mientras yo más elevo, más voy a elevar esta presión capilar. Pero igual lo vamos a hacer en el experimento. Pero es importante porque mientras más elevo mi presión capilar, ¿qué voy a aumentar también? Mi tasa de filtración glomerular, o también llamado velocidad de filtración glomerular. Es lo mismo, velocidad de filtración glomerular o tasa de filtración glomerular es lo mismo. Ojo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya hice el experimento, lo voy a rellenar. Nuevamente vacío mi vejiga. Voy a cambiar mi para poder pasarlo. Ya se recordata, ya he llenado y me piden nuestra pregunta de predicción. ¿Con quién me quedé? Con Atachagua. Atachagua nos dice, ¿qué ocurrirá con la presión capilar glomerular y la tasa de filtración y se reduce el radio de la arteriola aferente? Si esto hago vasoconstricción, ¿qué crees que pasa? La presión o la tasa de filtración Aumentará. Vamos a ver si la presión, tanto la presión como la tasa de presión aumentará. Los dos meses que aumenta con la vasoconstricción. Ahora vamos a ver si lo que nos dice su compañero. Entonces nos dicen que la arteriola aferente lo vuelva 1.45, ¿verdad? Y coloque el inicial. Vamos a ver si es así. Luego he puesto más pequeñito la arteriola aferente. Vamos a ver si la presión, miren. La presión basal la presión al inicio fue de 55 y ahora veo que está en 51, la presión capilar, y la presión y la tasa de filtración glomerular al inicio fue 124 y ahora está en 81. Disminuye. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado si hago una vasoconstricción de la aferente? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye, ¿verdad? Disminuye. ¿Ya? Entonces, si yo hago una vasoconstricción de la aferente, voy a hacer que pase menos sangre, ¿ya? Y por eso va a disminuir mi presión glomerular y mi filtrado glomerular, ¿ya? Muy bien. Vuelvo a rellenar y vamos a ver qué es lo que me dice. Para cambiar, eso se pone ya llené. Y ahora me dice que vaya disminuyendo el radio de mi aferente 0.05 hasta llegar a 0.35. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Voy a bajar primero 0.40. Comienzo. Va por mi arteria renal. Va hacia la presión. Vamos viendo cómo nos va la presión. Nuestra presión está en 48.
Y el volumen urinario, también es importante ver el volumen urinario. Vamos a verlo acá. Miren, al inicio, cuando mi tasa de presión era 124, mi volumen urinario era 200. Y miren, cuando mi tasa de filtración bajó, mi volumen urinario también bajó. O sea, son directamente proporcionales. Eso también es importante. A ver, vamos a ver otro registro que me muestra, pero aquí está. Ya. Entonces, si yo bajo a 40, mi presión glomerular de lo que estaba en 51 bajó a 48 y mi tasa de filtración glomerular que estuvo en 81 bajó a 43. Y mi orina también bajó de 179 bajó a 143. Entonces relleno y solamente para asegurarme de que lo que estoy haciendo está bien, bajo a 0.35 y nuevamente repito el experimento con la vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces veo presión capilar 46 y filtrado 14. Este paciente, si estuviese con una tasa de filtración así, menor de 15, ya es una enfermedad renal crónica, estadio 5, necesita diálisis, ¿ya? Entonces, su tasa de filtración está bien bajita en este caso, ¿no? Entonces, acá me sale 46, la presión está en 48, le he bajado más, el diámetro de la arteriola aferente y está ahorita en 46. Y mi filtración, mi tasa de filtración glomerular de lo que estaba en 43 me ha bajado a 14.35. Y la orina, que estaba en 143 mililitros, ahora está en 63. Entonces todo se ha reducido cuando yo disminuyo el grosor de la arteriola aferente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Doctora, primero. una pregunta. Cuando se habla de caso, en este caso de la regulación, que es cuando puede haber hipertensión o hipotensión, en este caso, había reguladores en este caso que uno era, que se daba justo en la aferente, que era la miogénica, Sí, hay dos. y el otro era el túbulo glomerular. Túbulo glomerular, exacto. Va a depender, por eso, cuando nosotros tenemos una presión arterial que varía como siempre, ¿no? Pero les había mencionado, de 80 a 180 aproximadamente, nuestro propio riñón va a tomar lo que tú dices, las dos regulaciones, tanto miogénica para hacer vasoconstricciones o vasodilataciones de las arteriolas. ¿Eso para qué? Para disminuir mi tasa de filtración glomerular y reducir la orina también. ¿Por qué reduzco la orina si está bajando mi presión arterial? Si tengo una disminución de la presión arterial, no puedo perder más volumen, pues. No sé si me entienden. Porque si pierdo volumen, va a seguir bajando mi presión arterial. Entonces, la regulación miogénica va a hacer eso. Va, por ejemplo, ahora es que vamos a ver, tenemos que ver todos los experimentos. Pero normalmente se va a hacer una vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Qué pasaría si vasodilato la arteriola aferente? ¿Aumenta o disminuye el flujo? Si hay un aumento de la presión arterial y hago vasodilatación, va a haber un aumento del flujo sanguíneo y mi tasa de filtración glomerular aumenta o disminuye. Aumenta. Y mi orina aumenta o disminuye. Aumenta, ¿verdad? Entonces, eso es cuando yo aumento mi presión arterial. En cambio, cuando disminuyo, ocurre todo lo que estamos viendo ahorita. Hay vasoconstricción, disminuye la tasa de filtración, disminuye la orina. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, más o menos es de esa forma. En este caso, doctora, lo vasodilataba o lo vasoconstruía para mantener esa cantidad, porque si no lo hacía así, como que si fuera más para abajo o si fuera para abajo. Exacto, exacto. Es para mantenerlo, para mantener constante, en este caso de la regulación. ¿Ya? O sea, es para mantener esa presión, para no, como tú dices, para no llevarlo a una hipotensión y llevarlo a una hipertensión. Entonces trata de mantener la presión. ¿Por qué? Es que ese es otro concepto. Por eso renal es un poco de entenderlo paso por paso. Porque se debe mantener un flujo sanguíneo normal en el riñón, porque si no podemos hacer insuficiencia renal. ¿Cuáles son los órganos más regulados, más irrigados? El riñón, la parte del cerebro y sobre todo las glándulas suprarrenales. Eso nunca puede perder la irrigación. ¿Ya? Esos tres órganos. Entonces el riñón tiene esos mecanismos de mantener esa presión, ya sea con la vasodilatación o la vasoconstricción. ¿Ya? ¿Para qué? Para mantener la presión arterial. Sí, ¿me entienden? ¿Sí? ¿Ya?
por eso, más que todo es por eso, ¿ya? Porque si disminuye mucho el flujo sanguíneo renal, podemos entrar a una insuficiencia renal. Eso es lo que se trata de evitar. Listo, entonces, muy bien, seguimos. En la parte de data, ya tenemos los 35, más next, bien. Pregunta. ¿A quién le toca? A Reyes. Reyes, ¿qué ocurrirá con la presión capilar o glomerular y la tasa de filtración si se aumenta el radio de la arteriola aferente? Si vasodilatamos la arteriola aferente. Tanto la presión como la tasa de filtración aumentaron. Muy bien, vamos a ver si lo que dice Reyes es verdad. Y me dice que aumente mi arteriola aferente de 0.35, mira cómo se agranda, a 0.55. No me dice nada del referente, lo dejo igual y voy a comenzar el experimento. La presión está constante, la aferente está constante. Uy, se ha bajado, ¿no? Vamos a ver. Igual ha subido mi presión arterial. Vamos a ponerlo. Pero igual hemos vasodilatado. Igual hemos vasodilatado de lo que estaba en 0.35. Ya. Vamos a registrar sus datos. ¿Subió o no subió? Sí subió, ¿verdad? Vámonos a subirle un poco más. Vamos a subirle por acá. Sí, porque en esta computadora no funciona bien. La computadora ahí que hice el experimento la vez pasada no tuve problema. Ya. Relleno. Vamos a continuar, vamos a ponerle 0.55. Vamos un poquito más grande. Vamos a comenzar con esto. A ver, subimos de 0.55. He vasodilatado más mi arteriola aferente. Y voy a poder ver cómo aumenta. Desde lo que estaba en 55 ha aumentado a 58 y miren el filtrado. De lo que estaba en 124 ha aumentado a 172. Y mi flujo urinario también aumentó. Y continúo en la que está diciendo ahí. Ya, y me dice que aumente el radio de la arteriola hasta 0.60. Ocurrirá, vamos a ver, 0.60. Aumento, ¿verdad? De lo que estaba en 58, ahora está en 62, y la tasa de filtración glomerular que estaba en 172, ahora está en 221. Muy bien. ¿Y qué ha pasado con el flujo de orina? El flujo de orina también está en 200, 212, y ahora está en 220. Muy bien. Vamos a continuar. Presentamos. Y nos pregunta. Me dice, me dice, el consumo de cafeína aumenta la producción de orina. A partir de los resultados obtenidos hasta ahora en este experimento se podría proponer que ¿qué haría la cafeína si es que aumenta la orina? La D. La D. ¿Por qué? No, ¿Qué hacía la arteriola aferente? Cuando lo dilatábamos, aumenta. ¿aumenta qué? La presión arterial. No, la presión capilar. Presión glomerular y con Capilar. eso la tasa de Aumenta. filtración glomerular Aumenta. y con eso la orina, ¿verdad? Bueno, la presión arterial es presión glomerular ahí. Ya, muy bien. Seguimos. Pregunta 3, ¿a quién le toca? A Vivar. Una pregunta. En este caso, quiero que el elemento de la
presión glomerular está en 57. ¿Cuánto nos salió? Nos salió 56 con 0.35. Entonces, ¿qué pasó con la presión glomerular? Aumentó, ¿verdad? Y si esto aumenta, la tasa de filtración también va a aumentar. 152. El anterior nos salió, vamos abajo, 146. También aumenta. Y el volumen urinario también aumenta. Eso quiere decir que una vasoconstricción de la eferente hace que aumente la presión glomerular y también la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Porque no le dejo pasar el flujo, es como si tuviese un globo y le cierran la puerta y quieren sacar el flujo del globo y está muy delgadito. Puede sacar la sangre, por necesidad no, se mantiene. Entonces se va a mantener la sangre acá en el glomérulo. Entonces, como que la sangre se va a mantener más tiempo en el glomérulo porque le he cerrado la salida, se va a filtrar más. ¿Se entiende? Ya. Es por eso que se da. Vuelvo a llenar y seguimos. Nos toca nuevamente aranda. A ver. Un ratito. A ver, si tú estuvieras en un desierto y estuvieras deshidratado, se dice. Ah, bueno, ahí sí, eso es, te está deshidratado. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de arteriolas te beneficiaría más? Si estás deshidratado. Aranda. Cuando estás deshidratado, ¿qué es lo que quieres? ¿Perder orina? No, retener ya. Entonces, ¿qué haces para retener la orina? En este caso la crece la dilataría, pero en este caso con la ferencia estoy viendo estos procesos de dilatación. Sería la constricción. ¿De qué? Constricción de la ferencia y dilatación de la ferencia. Muy bien. Constricción de la aferente y dilatación del eferente para evitar que te deshidrates. ¿Verdad? Muy bien. Hemos terminado. ¿Se entendió los conceptos? Muy bien. Eso es lo que tienen que entender. Este término me gusta porque se le hace sencillo entender eso. Y eso sí se pregunta. De todas maneras, yo lo pregunto porque es fácil. ¿Ya? A ver, seguimos. No, ahí estamos en naranja. Atachado. Dice, si aumentas el radio de la arteriola aferente y mantienes constantes todas las demás variables, la tasa de glomerular, ¿qué pasa? Aumentaría. Si aumentas el radio, pero si aumentas el radio lo dilatas. Y hemos dicho que cuando hay una dilatación de la aferente, ¿qué pasaba con la dilatación? Ah, perdón, disculpa, está bien, aumenta, tiene razón, aumenta. Muy bien. Está. Muy bien. Sí. Muy bien, Alejandro. Reyes. Ya está. Ya. Si se reduce el radio de la arteriola eferente y se mantiene constante todas las demás variables del volumen de orina, ¿qué pasa? Aumenta. Eferente. Muy bien, aumenta. Seguimos con Torres. Sí, también. Torres, ¿qué dice? Ah, ya. Si aumentas el radio de la arteriola eferente y mantienes los demás, ¿qué pasa? Disminuye. Disminuye, ¿verdad? Ya tenemos de tocar avivar. Se reduce el radio de la aferente del disminuye, ¿verdad? Dilató, ¿qué dilató? La aferente. Vamos a hablar de dilatación, ya bueno. Vamos a continuar.
sangre entra en el glomérulo a través de la arteria aferente. Las fuerzas de Stalin, gradiente de presión hidrostática y osmótica, impulsan el fluido libre de proteínas entre la sangre de los capilares glomerulares y el filtrado de la cápsula de Bowman. La tasa de filtración glomerular es un indicador de la función renal. En los seres humanos, la tasa de filtración oscila entre 80 y 140 mililitros por litro, de modo que en 24 horas los capilares glomerulares producen hasta 180 litros de filtrado. El filtrado fumado carece de células sanguíneas, está prácticamente libre de proteínas y contiene una concentración de sales y moléculas orgánicas similar a la de la sangre. Aproximadamente el 20% de la sangre que entra en los capilares glomerulares se filtra normalmente hacia la cápsula de Bowman, donde se denomina filtrado. La presión hidrostática inusualmente alta en los capilares glomerulares favorece esta filtración, por lo tanto la tasa de filtración glomerular puede modificarse cambiando la resistencia de la arteria aferente y en consecuencia la presión hidrostática. En esta actividad explorarás el efecto de la presión sanguínea sobre la tasa de filtración glomerular en una nefrona. Podrás aplicar los conceptos aprendidos al estudiar una sola nefrona para comprender la función del riñón en su conjunto. Muy bien. De los equipos que hablamos sobre. Y comenzamos. Entonces vamos a ver la presión sanguínea de acuerdo a lo que nos ha hablado sus compañeros. Fuerzas, importante. Muy bien, escuchado. Vamos con Reyes. Reyes, ¿cuáles de las siguientes fuerzas favorecen la filtración? La presión sanguínea en los capilares glomerulares. La presión sanguínea y los capilares peripolares. No, la glomerulares. Las celas. En las capilares glomerulares. Muy bien, exacto. Los capilares glomerulares. Ya está. Nos vamos con. ¿Quién sigue? Torres. Tasa de filtración. ¿Qué dice? A ver, la tasa de filtración glomerular puede verse alterada por. A ver. Acabamos de ver, ¿no? Ya, a ver, ¿quién sigue? Vivar. En 24 horas los capilares glomerulares humanos pueden filtrar hasta ¿cuánto dijimos? A ver, está la lectura está ahora, para que vas a ver. Vamos con nuevamente Aranda. Aranda dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el filtrado del corpúsculo renal es falsa? ¿Cuál es falsa? Falsa, sí, ¿cuál es falsa? Que en este caso carece de células sanguíneas porque se menciona que sí tenía el Seguro. voy a dar las pistas. Más de 3% de los capilares tienen una base de 20%. Ah, ya, es esta. La última. Porque lo mencionó que era 20%. No olvidé que era falsa. Y listo, nos vamos al experimento. Ya. Nuevamente vamos a tratar nuestra nefrona. Nos dicen que nuevamente lo ponga en 0.5 la arteriola aferente. Y cuando la arteriola eferente 0.45. Ya está. Me dicen 70 milímetros de mercurio la presión arterial. Y listo. Y me dicen que comience con el experimento. Ahora vamos a comenzar. Necesitamos tener un basal. Entonces nuestro basal, bueno, si sabemos que nuestras arteriolas
49, ¿verdad? Entonces sí aumentó. Y filtrado 91. ¿Cuánto estaba? 58. Entonces solamente le he aumentado 10 milímetros de mercurio y miren cómo ha mejorado la filtración glomerular. Entonces, como dijo su compañero, si yo aumento mi presión arterial, aumento mi presión capilar glomerular y aumento mi tasa de filtración glomerular y por ende aumento mi volumen de orina. Muy bien, listo, lo hemos corroborado. Vuelvo a llenar el tanque de la izquierda y que nos dice. Y ahora nos dice que sigue aumentando hasta llegar a 100. Vamos a hacerle caso para que nos quede claro. Hago 90, le ha aumentado la presión arterial en 90, vamos a hacer el experimento. Recuerden que está constante mi radio, no he variado nada de los radios de las arterias, de las arteriolas. Así que compruebo, ¿no? Me sale 55 y 124. Genial, ¿no? 124 de lo que estaba en 91 y ya tenemos en 190 y 200 de orina, 186. Entonces todo sube gracias a la presión arterial. Eso es para mantener la presión. Entonces, para mantener una presión constante, yo tengo que aumentar mi tasa de filtración glomerular para eliminar ese volumen por la orina. Vuelvo a llenar. Y el último, 100, que nos dice, ¿no? Y comenzamos. Es el último para solamente corroborar. De lo que estaba con una presión de 90, estaba en 55 mi presión glomerular, ha aumentado, sí, está bien 55, ha aumentado en 57. Y de lo que estaba en 124, mi presión, mi tasa de filtración glomerular, 158. No, perdón, 124 y 158. Y mi volumen de orina también ha subido. Recordarla, aquí está todo subiendo, regreso. Y ya, nos vamos al próximo experimento. Nos preguntan otra vez. ¿Y a quién le toca? Le toca a Reyes. ¿Cuál es la relación importancia que subyace al aumento observado de la tasa de filtración glomerular cuando aumenta la presión arterial? La presión y el caudal son directamente proporcionales. ¿Ya sé? Ya sé. ¿Cómo qué me estás relacionando el caudal? Como la parte de la vejiga, la orina en realidad. La vejiga, ¿no? Entonces lo que orinas está realmente relacionado. ¿Qué significa? Si aumento mi presión arterial, ¿voy a orinar más o menos? Más, ¿no? Muy bien, Reyes. Seguimos. Segunda pregunta. ¿Quién le toca? Le toca Torres.
Pero ¿qué pasa? Aumentas la presión de qué? De la cápsula de Bowman, ¿ya? Entonces, como aumentas la presión de la cápsula de Bowman, ¿se acuerdan que en la clase yo les decía cuáles son las fuerzas para detectar la filtración glomerular? La presión hidrostática de capilar glomerular, les dije, la presión coleidosmótica y la otra era la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Acá estamos aumentando la presión hidrostática de cápsula de Bowman. Eso significa que va a disminuir mi tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Muy bien, por eso es importante conocer los conceptos. Porque pueden volver a llenar. He cerrado mi vejiga, voy a buscar acá, recordata y referir. Ahora me dicen, miren, voy a mantener cerrado mi vejiga, mi válvula, pero me dice que aumente la presión en 100. De 70 lo voy a aumentar a 100. Presión arterial, ¿no? Sí, mi presión es 100. Vamos a ver qué sucede aumentando la presión y la válvula cerrada. Empezamos. Entonces, ¿cuál era mi cuando estaba cerrado era 49, 26 y mi volumen comunitario era 0 porque la válvula estaba cerrada. Pero vamos a ver ahora, vamos a ver. Nos ha salido 57 mi presión de presión glomerular porque he aumentado mi presión de 49 ha subido a 57. Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Aumento presión sanguínea, aumento presión en mi glomérulo. Eso sí lo sabíamos. Pero ¿qué sucede cuando mi tasa de filtración glomerular? ¿Aumentó o no aumentó? Aumentó, ¿verdad? Aumentó. Entonces, la presión hidrostática de la cápsula, perdón, del glomérulo es más fuerte que la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Por eso, si yo aumento mi presión sanguínea, aumento mi presión hidrostática glomerular, y a pesar de que se genera una presión en la cápsula de Bowman por la obstrucción, mi presión hidrostática hace que se pueda filtrar más, le gana, no le gana. Y por eso es que mi tasa de filtración glomerular sube a 115. ¿Ya? Muy bien, entonces pongo recordarla y pido, de 26 ha subido a 115, gracias a quién? Al aumento de mi presión arterial. Muy bien, ya hice el experimento, ya vamos a recordar para aquí. Entonces, ahora me dice que abra el conducto. Y ponga esta, no dice nada más. Abre el conducto. Mi presión capilar glomerular se mantuvo, sí, ¿verdad? No tendría por qué variar. Mi presión de filtración glomerular se mantuvo o aumentó. Aumentó, de 115 aumentó a 158. ¿Por qué cree que aumentó? Porque ya no hay obstrucción, porque ya abrí la válvula. Entonces, al abrir la válvula, disminuí mi presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Eso hace que mi tasa de filtración glomerular aumente. ¿Ya? Por eso de 115 cuando estaba la válvula cerrada aumentó a 150, a 158. Y lo único que hice fue abrir la válvula. La presión se mantuvo igual. Y la presión capilar glomerular no se mantuvo igual. Eso no tenía por qué variar. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Seguimos. Recordar. Ya. Vamos a. Aquí me tocó después de todo este norte, ¿no? Ibarra. Me dice: ¿qué afección médica es análoga a la válvula cerrada? Un tumor, ¿verdad? Un tumor, lo dijimos, ¿no? Muy bien. Muy bien, y hemos terminado. Vámonos a la parte de postes.
Reyes dice, en la ausencia de mecanismos reguladores, ¿sí? ¿Qué crees que ocurra a la tasa de filtración glomerular de una persona que experimenta un aumento de presión arterial? Eso también lo acabamos de ver. La La tasa de filtración es, o sea, eso es lo que ocurre, es verdad, ¿ya? Vamos a marcar lo que ocurre. Pero si no hubiera mecanismos reguladores, cuando hay un aumento simplemente se mantendría igual, ¿verdad? Pero como hay mecanismos reguladores y hemos visto, la tasa de filtración aumenta. Está bien. Solo que trata de hacer confundir esa pregunta. Torres, What ¿qué nos dice? will ¿Qué happen pasaría? to A ver, ¿qué ocurriría a la tasa de filtración glomerular de una persona que sufre de hemorragia grave? Estoy perdiendo sangre, estoy perdiendo líquido. ¿Qué pasaría con su filtración glomerular? disminuiría? ¿No disminuye? Disminuye, pues no, tengo que disminuir, Porque dudo. porque si no, si está desangrado, no tiene volumen, nada, encima imagínate que aumente su tasa y se ponga a orinar, más todavía volumen no perder. Muy bien. Doctora, Sí. una pregunta, en este caso con la pregunta anterior que había cuando mencionaban los mecanismos reguladores, Ya. ante un aumento de presión, ¿el tazo de filtrado se mantendría igual? ¿O también? No. Lo que pasa es que la pregunta decía en ausencia. Entonces, claro, Sí, normal. sí, exacto, en ausencia no habría ninguna regulación, pues, ¿no? El riñón no haría nada, se mantendría igual. Pero si hay mecanismos reguladores, como el riñón, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con la presión arterial? Con la tasa en aumento de la presión arterial, aumenta. Entonces, lo que pasa es que la pregunta nos decía en ausencia de mecanismos reguladores. ¿Y cuál es el mecanismo regulador? El riñón, o sea, el riñón, todo lo que estamos hablando. Si no hubiera riñón, si no hubiera ese mecanismo regulador de aumento de la filtración y todo eso, ¿qué pasaría con la tasa de filtración glomerular? Se mantendría igual, pero como tenemos fisiológicamente mecanismos reguladores, cuando su compañero le preguntaron qué pasa cuando aumenta la presión arterial, ¿qué va a aumentar? La tasa de filtración glomerular para eliminar la orina. ¿Se entiende? No tiene nada que ver con el otro, lo que le mencionaba sobre los mecanismos reguladores. No, porque nos tendrían que decir en el caso de nos tendrían que poner valores en sí, o sea, para mantener la presión arterial media en normal. O sea, presión arterial normal, no estamos hablando de una hipertensión, de un aumento de la presión. Simplemente aumentó, pero en condiciones normales. Eso es lo que quiero que me entiendan. Pero cuando ya sale de ese rango, ya tiene que poner otros mecanismos reguladores, como por ejemplo eliminar aumentar la concentración. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Eso quiero que comprendan bien, un poco que se puede confundir. Ya. Y por último, nos vamos con esta de acá. Regulación de ya hemos visto filtración, eso es lo que me importaba que vean filtración y también ahora la parte de reabsorción. Esta es un poquito más corta, ya para que vayan a pedir sus dulces por Halloween, que no se preocupen. Dulces con Así sorpresa. que, encima se va. Ya. Los Mi Halloween. fantasmas de Halloween. Ya estamos. Reabsorción. A ver, ¿quién nos lee? Una bomba orgánica. Justo le toca vivar. A ver, La reabsorción es el movimiento de solutos de agua filtrados desde la luz de los óvulos renales de vuelta al plasma, sin la absorción. Excretaríamos los solutos y el agua que nuestro cuerpo necesita para la homeostasis. La glucosa no es muy grande. La glucosa no es muy grande y por lo tanto se filtra fácilmente del plasma a la cápsula
igual, la nefrona también necesita para su reabsorción sodio. ¿Y del tipo cómo se llama el transportador? SGLT, en este caso es el 2. ¿Ya? El intestino está bien. Acá están los dos en realidad, chicos. La SGLT1 y SGLT2. ¿Qué tipo de transporte sodio y glucosa? ¿Transporte pasivo o activo? Activo. El transporte pasivo es acá, cuando la glucosa ya entró a la célula tubular y quiere entrar a la sangre. Acá en la membrana vasolateral hay otro transportador que va a ser ese GLUT. Y el GLUT, los GLUTs hacen difusión facilitada. La difusión facilitada es un transporte pasivo. Entonces, la glucosa va a tener transporte activo en la membrana apical y transporte pasivo en la membrana vasolateral. ¿Ya? Para que se transforme en glucosa. Ahora, ¿qué es lo que es importante de acá? Como les dije en la clase, vamos a tener transportadores limitados. O sea, pónganse que tenemos 50 glucosas y tenemos 100 transportadores. Nos sobran 50 transportadores, ¿no? 50 glucosas pasan. Si tengo 100 glucosas y 100 transportadores, las 100 glucosas no pasan, pero ya no me queda ningún transportador. Si pasa 101 glucosas y 100 transportadores, 100 glucosas se van a reabsorber, pero una glucosa se va a ir por la orina, ¿verdad? ¿Ya? Entonces los transportadores son limitados. ¿Ya? Entonces es lo que nos está diciendo. Continúa, por favor. Existe un número limitado de transportadores de glucosa en cada célula del tumor renal. Por lo tanto, reabsorber por completo, para reabsorber por completo y excretar de forma inapropiada en la orina. La glucosa se reabsorbe inicialmente mediante el transporte activo secundario en la membrana apical de las células del túbulo proximal y posteriormente abandona la célula tubular mediante difusión acelerada a lo largo de la membrana vasolateral. Sí, continuamos. Parece la misma figura, pero no es punto 4. Ambos tipos de proteínas transportadoras que trasladan estas moléculas a través de las membranas tubulares son proteínas transmembranas. Dado que las proteínas transportadoras son necesarias para mover la glucosa desde la luz de la nefrona hacia los espacios intersticiales. Existe un límite en la cantidad de glucosa que se puede reabsorber. Cuando todas las proteínas transportadoras de glucosa están unidas a la glucosa, se transporta el exceso de glucosa en el filtrado, se elimina en la orina. Muy bien. Termínalo por favor esta parte de acá. En esta actividad examinará el efecto de vaciar el número de proteínas transportadoras de glucosa en el túbulo controlado principal. Es importante tener en cuenta que normalmente el número de transportadores de glucosa es constante en el riñón humano, y que es la glucosa plasmática la que varía a lo largo del día. En esta actividad, la glucosa plasmática se mantendrá constante y se vaciará el número de transportadores de glucosa. Utilizado nefrona por el espacio intersticial de la nefrona y los capilares auriculares,
sé. Sí, cuando los transportadores de glucosa están unidos a la glucosa se transforman células al máximo. Acabo de decir, el número de transportadores de glucosa es una membrana, puede modificarse según las necesidades del organismo. Y yo dije que no, es la falsa, los transportadores no se modifican, ¿ya? No se van a modificar. Seguimos. Nos dice, ¿qué nos dice? Tenga en cuenta el número de transportadores de glucosa está configurado en 0 en la pantalla de transportadores de glucosa. Acá tenemos, es nuestra nefrona, estos son los transportadores de glucosa, está en 0, acá está nuestra nefrona, acá está nuestro glomérulo, mi cápsula de goma y mis túbulos, y aquí está mi vejiga. ¿Ya? ¿Qué más me dice? La osmolaridad 1200. ¿Dónde está la osmolaridad? Aquí está la osmolaridad, el gradiente de coleidoscópico. Bueno, ahorita no creo que nos sirva mucho, lo vamos a estudiar en teoría, creo que hemos que ya vamos teoría y lo vamos a ver. El filtrado general a través de la nefrona y los solutos del agua saldrán por los puntos hacia el espacio intersticial y luego el líquido regresará a los capilares peritubulares. Es decir, lo que se reabsorbe se va a ir a los capilares peritubulares. Ya, ese es el proceso de reabsorción. ¿Se entiende, no? ¿Qué es la reabsorción? Es lo que llega de los túbulos con regreso a la sangre. ¿Verdad? ¿Se entiende esto? Muy bien. Comenzamos entonces el experimento. Entendiendo. Vamos a poner esta. Miren, mi túbulo proximal, que es donde yo tengo que tener mis transportadores, está vacío. ¿Ya? No tengo ningún transportador de glucosa. Eso significa que si yo en mi sangre tengo 6 de glucosa, voy a filtrar los 6 de glucosa y por la orina, por mis túbulos van a viajar 6 de glucosa y voy a eliminar 6 de glucosa. Porque como no tengo transportadores, no se ha podido reabsorber. Muy bien, voy a vaciar la vejiga y me pregunto, ¿qué pasaría si Torres, ¿me contestaste? Sí, ¿no? Sí, ¿La última? Sí, doctor. La última, sí. Bueno, ahí. Vivar. Me dice, ¿por qué la concentración de glucosa es la misma en la cápsula de goma y en la vejiga urinaria? Lo acabamos de ver. ¿Por qué era? Porque en el experimento que acabamos de hacer, porque esta glucosa de acá es Ausencia de transportadores. ausencia, muy bien, ausencia de transportadores. No puede filtrarse en ausencia, pero en muy bien, filtrarse. ¿Pero se entiende? La glucosa no puede porque ausencia. No, perdón, la B, reabsorberse. Era la obvio, claro, reabsorber por los transportadores. Seguimos, una más. Aranda, ¿cuál es la respuesta que dice? ¿Qué ocurrirá con la concentración de glucosa en la vejiga urinaria a medida que se añadan transportadores de glucosa al túbulo proximal? En la vejiga disminuirá, ¿no? La concentración de glucosa disminuirá. Muy bien, entonces vamos a comenzar a añadir transportadores. Me dice que añada 100 transportadores. A ver, vamos a añadir 100 transportadores. Y vienen y comienzan y añado los transportadores. Vamos a comenzar. ¿Qué sucede? Viene mi sangre tiene ¿cuánto? 6 de glucosa. A ver, vamos a ver si mi túbulo continúa 6, ya no sigue 6. 4.29, ya se ha disminuido, ¿verdad? Y en mi vejiga también sigue. Pero sigo con glucosuria, pues no. O sea, los transportadores parece que no son suficientes. Lo normal es que no tenga nada de glucosa en la orina, a menos que esté siendo resistencia a la insulina o diabetes mellitus. Esas dos posibilidades son las que me hacen tener glucosa en la orina. Muy bien, registro mis datos y esto sucedió con 100 transportadores. Disminuyó mi concentración de glucosa en la sangre. Voy a vaciar mi vejiga y me dice que sigue aumentando mi número de transportadores hasta llegar a 400. Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa con 200. Añado mis transportadores, añadí, comienzo el experimento, sigo teniendo ¿cuánto? 6 de glucosa, vamos a ver cuánto me ha reducido, ya tengo solamente 2.57 que está en mi túbulo, ya se ha absorbido más cantidad de glucosa,
y voy a eliminar solamente 2.55. ¿Por qué? Porque la única forma de reabsorber glucosa, chicos, es acá, en el túbulo contorneo proximal. Yo ya no tengo transportadores en las ADG, ni nada más. Acá es el único lugar donde puedo reabsorber glucosa, ¿ya? En el túbulo contorneo proximal. Muy bien, pasión y lo subo a 300. Les pongo 300 transportadores y nuevamente comienzo con el experimento. Me han dicho llegar hasta 400. Tengo 6 de glucosa. Ya debería tener poco, miren, 0.86 de glucosa solamente con 300 transportadores. Ha bajado significativamente la cantidad de glucosa que estoy eliminando por orina. Y no, nosotros no podemos eliminar glucosa. ¿Ya? La glucosa, tener glucosuria es un factor predisponente para tener infecciones urinarias. Las bacterias se alimentan de glucosa. ¿Ya? Entonces daño endotelio, la glucosa daña, todo azúcar daña. Entonces vamos a 400. 400, subimos 400 nuestra cantidad de transportadores y vemos si ya desapareció la glucosuria. Empezamos el experimento. Seguimos nuevamente con 6 de glucosa que se ha filtrado y vamos a ver ya 0 de glucosa. O sea, ya no tengo glucosuria con 400 transportadores. Muy bien. Y guardo mi información, ¿verdad? 0 de glucosa en la vejiga, y vacío. Me dice, vamos a responder la pregunta. ¿Quién fue el último? Aranda, ¿no? Ya. Me toca a Atachagua. Muy bien, Aranda. Atachagua dice, ¿se alcanzó un máximo de transporte en estos experimentos? Sí, pero no es suficiente. ¿Por qué? Hay un número ya dado, ¿Por qué queríamos un transporte máximo, el transporte máximo de glucosa? ¿Porque ya no hay glucosa? Porque, claro, porque ya no hemos visto la excreción de glucosa, ¿ya? A menos de que tú, o sea, quiero entender de que tú te estás refiriendo a no hay suficientes datos por la cantidad poca de glucosa o por los transportadores. Pero los transportadores ha hecho que ya no tengan glucosuria. O sea, es un experimento simplemente. Entonces, los transportadores, con 400 transportadores ya tengo 0 glucosuria. ¿Alcanzó o no alcanzó su transporte máximo? Sí, la relación. A eso se refiere. ¿Ya? Muy bien. Vámonos con las preguntitas. Ay, perdón. Reyes me pregunta, dice, ¿en qué región de la nefrona se localizan las proteínas transportadoras de la glucosa? La B. En el túbulo contorneo. Seguimos con Torres. Torres dice, si la concentración de glucosa en el filtrado supera la capacidad de transporte de las proteínas transportadoras, entonces supera la capacidad de transporte de las proteínas transportadoras, entonces eso quiere decir que estoy eliminando más glucosa de lo que tengo de transportadores. Sí. Eso quiere decir. ¿Qué pasa ahí? Que en el fondo reabsorberá más glucosa. Discúlpame, ¿cuál? La A, la B, la C, la D. La B. La B. La nefrona ensamblar sus proteínas. ¿Qué hemos dicho? Nosotros podemos No, ver si ha alcanzado el límite máximo de transporte. Ya no puedo más. Ya no puedo modificar mis transportadores. Muy bien. Vivar. Me dice. ¿Sí debe estar? Está. ¿Por qué aparece glucosa en la orina en pacientes diabéticos no tratados? Su filtración se encuentra
el texto decía de que fisiológicamente se puede alterar algo y que el otro no, pero que en el experimento cambiamos. Los transportadores, en el experimento viste que nosotros aumentábamos transportadores, ¿te acuerdas? Pero en la vida real no podemos hacer eso. En la vida real tenemos un número limitado de transportadores que cuando ya llega a su límite de umbral, normalmente 180, el umbral de glucosa que tenemos en la sangre para que se filtre, se reabsorba toda la glucosa. Entonces eso no va a cambiar. En cambio en el experimento sí estamos cambiando, podemos aumentar a 500, pero eso no pasa igual. Eso quiere decir. ¿Sí? Gracias. ¿Listo? Muy bien, otra pregunta, chicos. ¿Entendió? ¿Transporte máximo? ¿Sí? Eso es importante, siempre viene en el examen que estoy dando. Viene umbral máximo, carga máxima de carga, máxima de glucosa. Viene, siempre viene. ¿Cuánto es el transporte máximo de glucosa? Son conceptos básicos que